Continuamos entonces todavía lo que son los preámbulos de la fe. Nos queda el tema de hoy y dentro de 15 días culminamos para ya entrar ahora sí con lo que es propiamente la religión. Ahorita nada más la estamos diciendo como de paso, casi como llegando nada más a encontrarnos con la fe sin aceptar la fe. Es lo que hemos estado viendo la semana anterior, hoy y la que veremos la siguiente. Entonces, para los que vieron la sesión anterior, aquí había en este bloque, había 4 temas, pero luego a la hora de redactarlos, me pareció más oportuno que en lugar de ser 4, en el tema número 3, englobar los dos últimos, para no dedicarle demasiado tiempo a la filosofía y quitárselo a lo que podría ser la catequesis. Entonces, nada más veremos hoy lo que es tras las huellas de Dios, cómo podemos rastrear todavía a Dios en este momento. Y en el siguiente, después de todo lo que hemos visto, si el hombre es capaz o no de acercarse a Dios. Eso es lo que vamos a concluir. En el punto número 3 vamos a ver que el hombre es un ser religioso y la apertura al ser divino. Bueno, entonces entramos. Tema número 2. El ser humano siempre se distingue en la naturaleza de todo lo que percibe. Percibimos rocas, percibimos plantas, percibimos animales y estamos nosotros como seres humanos. No percibimos a los ángeles como tal, pero existen. Pero compartimos con toda la creación algo, que es nuestro cuerpo. Por ejemplo, con las rocas, pues el estado material, ¿no? Tenemos materia nosotros. Con las plantas tenemos algo un poco, las plantas son superiores a los animales, a las rocas. Tienen movimiento, no local, pero sí pueden crecer, por ejemplo. Entonces ya es una perfección mayor. Pero los animales tienen una perfección mayor que las plantas. No solamente pueden crecer, sino que pueden trasladarse. Ellos tienen no solamente movimiento de crecimiento, sino un movimiento de locación, de lugar. Pueden estar aquí, pueden estar allá y trasladarse. Pero además, los seres humanos tenemos una diferencia con ellos. No solamente tenemos un principio vital que nos permite crecer o desplazarnos de un lugar a otro, sino que además nosotros somos capaces de hacer cultura. De hacer cultura. Eso ningún animal lo puede hacer. Somos capaces de crear ciencia y tecnología. Ningún animal puede hacerlo, aunque utilice, por ejemplo, un mono, un simio utilice una rama para defenderse. Eso no es utilizar tecnología. En todo caso sería un instinto de supervivencia. Pero nosotros somos capaces de crear internet, por ejemplo. Un chimpancé no es capaz hasta ahora de crear un celular, ni siquiera ¿qué puede ser? Un diodo LED, un compresor o lo que sea, o algo simple, un capacitor. Esos que están, si uno abre todos los elementos electrónicos, todos los artefactos electrónicos, se encuentran muchas piezas. Pues de eso que podría ser lo más simple, ningún animal es capaz de hacerlo. Por eso tenemos una inteligencia mayor. Tenemos, por nuestro conocimiento y por nuestra voluntad, somos capaces de trascender nuestro tiempo. No solamente el tiempo hoy, ayer, mañana, sino que por mi tiempo o por mi inteligencia puedo estudiar, por ejemplo, lo que se dijo en el año 1500 a.C. Por mi voluntad puedo hacer promesas sobre un tiempo que todavía no existe. Los que están casados lo saben perfectamente. Uno con una y para siempre, no por hoy, no para mañana quizá, quién sabe mañana, pasado mañana, no, sino es para siempre. Somos capaces de hacer promesas. Y eso ningún animal puede hacerlo, y eso nos diferencia enormemente de ellos. Y sobre todo, somos seres que somos capaces de darnos cuenta de si hacemos un bien o hacemos mal. Eso tampoco ningún animal manifiesta signos de arrepentimiento, por ejemplo, o de cariño, de amor en todo caso, porque cariño, como quiera, el gato ahí va y se arruma contra los pies del dueño, ¿no? Eso no es amor. Amor es decidirse a estar allí. En definitiva, aquí tenemos un santo, no lo dice. En definitiva, el ser humano es un sujeto que por una vida espiritual trasciende toda la materia, de la cual, sin embargo, dependemos todavía. Somos seres materiales. No nos podemos desprender de ella. Él dice lo siguiente:
Percibimos la felicidad a que estamos llamados. La percibimos. Para eso fuimos hechos, para ser felices. Percibimos la felicidad a la que estamos llamados. Hemos aprendido que las criaturas, todas han sido sacadas de la nada por Dios. Todas. No hay una sola que no, todas. Y para Dios, es decir, están finalizadas. Él las hace para que vuelvan a Él. Las racionales, como los hombres, aunque con frecuencia perdamos la razón, y las irracionales, dice, las que corretean por la superficie de la tierra, o que habitan en las entrañas del mundo, o cruzan el azul del cielo, algunas hasta mirar de hito en hito al sol. Pero en medio de esta maravillosa variedad, solo nosotros, los hombres, nos unimos al Creador por el ejercicio de nuestra libertad. Podemos rendir o negar al Señor la gloria que le corresponde como autor de todo lo que existe. Dice, no hablo de los ángeles, y ahí no es que los ángeles no lo hagan, sino que él particularmente está hablando del hombre, se dirige hacia el hombre, no a las funciones de los ángeles, porque los ángeles también pueden hacer eso, pero en este caso no quiere hablar de ello, ¿no? Es el santo fundador del Opus Dei, es el fundador del Opus Dei que además es santo, que se entienda mejor. El hombre tiene una conciencia moral, que es lo que les decía, ¿no? Somos capaces de aprobar el bien por medio de nuestra conciencia y de rechazar el mal o de censurar el mal, pero la conciencia lo que hace no es elegir entre el bien y el mal. Eso no lo hace la conciencia, eso lo hace la voluntad. La inteligencia le presenta un bien a la voluntad y la conciencia le dice, esto es bueno o es malo, y la voluntad, sabiendo lo que es, si es bueno o es malo, lo elige o no lo elige. No crean que porque presente el mal, la voluntad no va a elegir. Todos somos pecadores. Todo el mundo sabemos qué está bien y qué está mal. Y sin embargo, a veces escogemos el mal. Entonces, la conciencia moral lo que nos va a llevar a final de todo es que hay un bien mayor sobre el cual no hay otro mayor, al cual llamamos un sumo bien. ¿No? Esto es más o menos como una recapitulación en términos generales de todo lo que hemos visto. Partiendo de la experiencia de la conciencia humana y sin conocer la revelación bíblica, muchos pensadores han desarrollado desde la antigüedad, por ejemplo Platón, Aristóteles, Sócrates, que vivieron más o menos entre el 300 y el 400 antes de Cristo, tienen una ética que por esa misma ética se les conoce como los primeros cristianos, sin Cristo haber nacido, pero así se les llama, no es que lo sean, obviamente. Han desarrollado una reflexión sobre la dimensión ética del obrar humano, reflexión de la que es capaz todo hombre en cuanto creado a imagen de Dios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si el hombre es imagen de Dios. Para este tema, para las huellas de Dios, vamos a ver dos temas, que es la ley natural y se podría decir, su consecuencia inmediata, que es la virtud de la religión. Que en realidad la virtud de la religión es la consecuencia de todo lo que vamos a decir, lo que hemos dicho en la sesión anterior, la de hoy y la siguiente. Pero para que ya la tengamos en mente, vamos a ver el día de hoy. Antes de bueno, ya ahorita después de todo. Vimos la sesión anterior que el hombre busca dar sentido a todo lo que percibe y encuentra al final del todo, que ya lo vimos, un ser absoluto que dota de sentido a esto que percibe. Si no existiera ese ser, estaríamos descarriados. Ese ser que nos da el sentido de nuestra vida nos da una finalidad, una misión y por tanto una vocación. Son tres modos de hablar de lo mismo. Finalidad, ¿qué significa? Que estoy llevado hacia Él, soy atraído hacia Él. Misión, Él me envía a ir con Él. Y vocación, soy llamado a estar con Él. Es más o menos lo mismo, no son sinónimos, pero representan más o menos lo mismo. Esta búsqueda de sentido y del ser absoluto que es sentido, viene dado con la existencia, no es algo que yo me ponga un día y diga, voy a inventarme algo, voy a inventarme un sentido a todo esto. No. Como niños, lo veíamos en la sesión anterior, el niño pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere dar sentido. Es parte de nuestra naturaleza el preguntarnos por las cosas, ¿no? Todo esto nos da una conclusión. Dios me ha creado. Es una conclusión
prácticamente irrefutable. Ahorita vamos a ir diciendo varias cosas más. Entonces dice Génesis 1:27, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Varón y mujer. No encuentro ningún otro género ahí. No los hay, ¿no? Génesis 1:27. Lo escribió una persona más o menos en el año 1500 a.C. O sea, no hemos cambiado en 1500 o 2500 años. Según la evolución hemos tardado más de 4 millones para llegar a lo que estamos. Entonces no creo que en 2000 años se haya metido uno más ahí y se haya equivocado el autor sagrado, ¿no? Entonces, pero si Dios nos ha creado, entonces aquí las personas mayores que quizá no nos interese tanto la evolución, pero sí para los jóvenes porque están metidos en esto, sobre todo los que están en la universidad, la pregunta siguiente es, si Dios creó, entonces ¿qué pasa con la evolución? Porque claro, el martes pasado, me tocó dar una clase en secundaria, en segundo de secundaria, entonces los niños decían, ¿por qué desde preescolar nos dicen Adán y Eva y de pronto llegamos a secundaria y nos hablan de que no? En realidad existe la evolución. Adán y Eva nunca existieron, etcétera, etcétera. Eso es un modo muy particular de entender las cosas, mal planteadas, por cierto. Si entendemos que el hombre es un ser que tiene diferentes grados de conocimiento, por ejemplo, voy a ver si recuerdan alguna clase que vi. ¿Por dónde sale el sol? Por oriente. ¿Y se oculta? Por occidente. Falsísimo. Desde el año 1553 se publicó un libro que se llama Las revoluciones del mundo celeste, donde Copérnico, un sacerdote católico, dice que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y el Sol está estático. Pero nuestro sentido común, que da sentido a lo que vemos, dice el Sol sale por allá y se oculta por allá. Un segundo nivel de conocimiento, que es la ciencia, nos dice eso que percibimos no es del todo real. O sea, es real lo que percibimos, pero no es real conforme es la realidad. La realidad es que el Sol está ahí, nosotros giramos. Duraron más de 100 años para demostrarlo, porque a Copérnico casi lo excomulgan. Tuvo que pasar muchísimos, hasta pasó Galileo, y luego llegó Kepler, etcétera, etcétera, etcétera. Los que estudien ciencias pues sabrán todo el recorrido entre Kepler, las elipses y luego la teoría de la inercia de Galileo, hasta llegar a lo que tenemos ahora con la teoría de eso del heliocentrismo. Entonces, ¿qué pasa con la evolución? La evolución pertenece a este campo de conocimiento científico, pero el ser humano no es solo sentido común y ciencia, sino que hay un conocimiento superior a la ciencia. ¿Qué? ¿La ciencia no es lo máximo que vamos a conocer? No. Está la filosofía. Sobre la ciencia está la filosofía, es decir, la ciencia da argumentos para conocer la realidad, pero la filosofía los interpreta. Y dice, esto está incorrecto y esto no, esto nos ayuda, esto nos beneficia. Esto es genial científico que lo hayas descubierto. Pero ¿qué creen? La filosofía no es el máximo saber a la que pueda aspirar una persona. Un ateo sí, pero un creyente todavía tiene un rasgo superior de conocimiento que es el conocimiento teológico. Ese sí es el máximo. Y sobre él solamente Dios. Por tanto, el máximo nivel que podemos llegar a conocer es el nivel teológico. Entonces, si tenemos los 4 niveles, tenemos en el más bajo el sentido común, luego tenemos en la ciencia, filosofía y teología. La evolución está aquí, en el segundo escalón. La creación está acá. Hay que saltar 2 peldaños para llegar a la creación. Pero entonces, ¿cómo queda la evolución? No pasa nada. No pasa nada. Se puede ser un perfectísimo católico y respetar o seguir incluso la evolución. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta es la siguiente. Si Dios no creó, ¿cómo evolucionan las cosas? ¿Cómo evoluciona aquello que no existe? Para evolucionar hay que existir. Si no existe, no evoluciona. Por tanto, es necesario la creación y como católicos podemos respetar las dos. Obviamente creer la creación,
Y además decir, bueno, pues la evolución nos dice cosas muy ciertas. Pero, todas las palabras que están en el pero no significan nada. Lo que sigue después del pero es lo que da sentido a todo. Pero, si yo quiero aceptar la teoría de la evolución, tengo que aceptar por lo menos uno, que Dios creó el alma. Hay más, pero con esa es suficiente. ¿Por qué? Porque la evolución dice que todo surge de un átomo, ¿no? Evolucionando. Pero ese átomo no tiene un ser espiritual dentro, porque si no sería inteligente, el mundo sería inteligente. Entonces, ¿cuándo aparece, por ejemplo, la capacidad del hombre para amar, para entregarse por otro, con Maximiliano María Kolbe? ¿Dónde aparece en el hombre la capacidad de hacer ciencia? Si eso fuera parte de la naturaleza, el simio podría hacerlo, la cucaracha podría hacerlo. ¿Dónde está, y aquí viene más, dónde está la capacidad de sonreír, de alegrarse, de pensar? Porque de lo material no puede salir lo inmaterial, porque entonces la evolución no es cierta. Entonces tendríamos que hablar de otra teoría, pero no de la evolución. Además que la teoría de la evolución ya no más queda el nombre, ya se fue desechando sus teorías y se fueron agregando nuevas. Nadie da lo que no tiene, eso es ciertísimo. Entonces, si la materia no tiene un principio espiritual, ¿de dónde surge ese principio espiritual? Si no es de parte de Dios, no sé. Pero los científicos no pueden decir nada. ¿Por qué? Pues porque no es parte de la ciencia, es parte de la teología. La ciencia llega hasta donde llega, la filosofía llega hasta donde llega, y la teología nos explica todo lo demás. Por tanto, ante esos interrogantes que acabamos de ver, de dónde sale la sonrisa, por ejemplo, la ciencia no tiene nada que decir, porque de este modo la noción de creación es la que mejor explica estas cuestiones. Voy a explicar todavía más para que se entiendan. Según la ciencia, podemos decirlo, ¿qué es un beso? La transmisión de microbios. No es más que eso, transmisión de saliva. Y muchísimos microbios. Uno de los dos lugares más sucios que tenemos en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Para la ciencia eso es un beso, sí. Pero ¿quién se ha puesto a pensar que cuando va a darle un beso a un ser querido está pensando que voy a transmitir microbios? Nadie en su sano juicio piensa eso. Dice, mi beso es una manifestación de un sentimiento que llevo dentro. Ese sentimiento que llevo dentro es el aspecto espiritual, y que solamente a partir de la filosofía y sobre todo en la teología se entiende que un beso es una muestra de amor. O la sonrisa. ¿Qué es la sonrisa? El movimiento de unos músculos. Nada más. ¿Qué es el amor? Pues es como el chocolate cuando lo comes, ¿cómo se llama? Las endorfinas. Endorfinas. Pues claro que cuando uno está enamorado uno dice, tengo endorfinas por ti. No, ¿por qué? Porque la ciencia llega hasta donde llega. La filosofía tiene que decir, es que eso que sientes es algo más, representa tu intimidad que quiere ser donada a los demás, no meramente endorfinas, por Dios. Y la teología dice, eso es el máximo sacrificio que una persona puede hacer por otros. Amar es lo máximo que podemos hacer. Entonces, la ciencia, la evolución, sí, está bien, la podemos aceptar, pero con esas condiciones. Mientras no me niegue que la aparición del alma es por parte de Dios, chico, evolución, no pasa nada, ¿no? Sí. Entonces, por tanto, el hecho de que Dios es creador es una cuestión más allá de la ciencia. La ciencia no puede ni negar ni afirmar que Dios existe, porque Dios no es experimentable. Voy a decir cuánto pesa Dios y voy a examinar. El alma no pesa 28 gramos también. Así, al reconocer que Dios es creador, mi creador, para que les quede más claro, no solamente el creador de los animalitos, el sexto día, el séptimo descanso y se fue a dormir, no, mi creador, y cada instante que yo existo, Dios piensa en mí y me crea. Vean así la creación. El verbo bara, que es aplicable solamente en hebreo, a Dios, porque es crear, es un verbo que no es estático. Yo hice un trabajo. Hice, ya pasó.
El verbo creó en pasado o crear en presente es un verbo que es como creando. Es constante, es siempre, porque es de Dios, es eterno. Por tanto, el hecho de que Dios creó significa que está creando siempre. Entonces, cada paso, cada instante que yo existo, Dios está pensando en mí porque me está amando a mí. ¿No? Pero además Él me lo ha dado todo. Me ha dado inteligencia para descubrirlo. O sea, no lo puso ahí para ver qué se nos ocurría hacer con el cerebro y con la mente, sino para usarla. Hay que usarla para descubrirla. Y la voluntad para amarla. Para eso están. Esas son sus funciones más grandes. Vamos a verlo todavía más detenidamente. El hombre tiene dos potencias, inteligencia y voluntad. La inteligencia está para encontrar la verdad. Ya lo vimos en la semana aquella que vimos anteriormente. Pero para que esté satisfecha, para que se sienta completa la inteligencia, necesita encontrar una verdad que sea la máxima verdad posible. Si no, no. Ahora, la voluntad exactamente igual. Está para amar el bien, pero para que se sienta satisfecha la voluntad, ama el máximo bien posible. Ahora, ¿quiénes son o qué es esa verdad y ese bien absoluto? Dice Santo Tomás, es lo que todo el mundo llamamos Dios. Lo podrás negar, pero eso no significa nada. Dios es Dios. Entonces, cuando lo escribí, hasta yo me sorprendí de mí mismo. Por tanto, quien niega la existencia de Dios, niega en sí mismo su máxima potencialidad, se castra a sí mismo. No quiere ser lo mejor de sí mismo. No sé si conocen ustedes a Pedro Salinas, poeta del siglo pasado. Hay un poema que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero es como si Dios lo hubiera dicho: quiero sacar de ti tu mejor tú. ¡Qué espectáculo! Y se lo dijo una mujer. Pero cuando uno lo lee desde la perspectiva que lo pudiera decir Dios, entiende perfectamente esto. Si yo no creo en Dios, me quedo chato. Bueno, me quedo enano de mis potencias. No doy lo mejor de mí mismo. Y si no doy lo de mejor de mí mismo en algo que es meramente natural, la inteligencia y la voluntad, jamás daré el 100% en mi esfuerzo, ni en mi trabajo, ni en nada. Compruébenlo con la gente. Si Dios nos ha creado con un amor especial, porque eso es la creación, y nos ha dado dos facultades para encontrarlo, le debemos en justicia. En justicia le debemos a Dios. Ese pago que nosotros le rendimos a Dios es la virtud de la religión. La religión es parte de la virtud de la justicia. ¿Ya se entendió por dónde va la justicia? La religión, perdón. Bueno, pues como ya saben por dónde va, pues vamos a empezar así el tema cañón, ¿no? Ley natural. Esa ley es una ley inscrita en los corazones. Y aquí, no sé si hay gente que esté en Biblia, pero ahorita voy a ver cuántos han leído la Biblia. Otro camino para encontrarnos con Dios es el estudio interior del hombre y sobre todo, no solamente la parte interior, sino la vida moral. Eso vamos a ver. En efecto, si es verdad que no nos creamos a nosotros mismos, si no nos hemos creado nosotros mismos, ¿qué significa eso para mí? ¿Creo que mi vida será eterna? ¿O no? ¿Que tras la muerte no hay nada? ¿Tengo un manual de instrucciones que depende de aquel que me creó? ¿O puedo hacer con mi vida lo que me venga en gana? Al cabo, es como no hay un más allá, pues carpe diem, ¿no? Vida al día. ¿Hay consecuencias reales de mis actos? ¿Cuáles serían esas consecuencias en mi vida de actuar bien o de modo o que yo actuara mal? Si es que las hay. ¿Qué es lo que hace que un acto sea bueno o que sea malo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y por último, ¿realmente hay actos buenos o actos malos? Porque a veces parece como que el fin justifica los medios.
Ay, está sufriendo, vamos a matarlo. ¿No? Dando respuestas, vamos a ver lo siguiente. Los actos moralmente buenos son aquellos que están a favor de la naturaleza humana o que están de acuerdo con lo que el hombre es y con su finalidad, ser feliz. Es decir, todo acto bueno será aquel que me conduzca a la felicidad. Acto malo al que no me conduzca a mi perfección humana, que es la felicidad. Así de simple. Pero vamos a ver cómo es eso. ¿Cómo así? Un acto moralmente bueno está de acuerdo con la naturaleza y el otro no. Está en contra de la naturaleza humana. Todos, cualquiera. Ley moral natural. Esa ley inscrita en mi interior busca mi bien y el de la sociedad. Porque si busca el mío, busca el de Diana, busca el de Iván, pues si yo iba a decir Iván, pero busca el de cada uno. Entonces, ¿qué busca? Pues el bien de todos. Por tanto, busca mi bien y el de la sociedad. Pero además protege los valores de la persona. Aquellos, recuerden que les decía, los valores son aquellas cosas que hacen que yo sea digno a los ojos de Dios. Y además desarrolla las virtudes. Yo soy bueno por naturaleza, porque Dios me hizo bueno. Que yo elija hacer el mal es otra cosa. Pero la ley natural promueve que yo viva las virtudes para que yo sea bueno. No solamente por naturaleza, sino que yo moralmente sea bueno. Y todo esto va porque Dios busca el desarrollo y la plenitud de mi persona. Y al conseguir el de mi persona, el de su persona, busca el bien y desarrollo y plenitud de toda la sociedad. Qué bonito. Sí, estudiado. Ley moral. ¿Cómo se define esa ley? Les he dicho que es algo que está inscrito en los corazones. Es un conjunto de reglas que el hombre descubre en su naturaleza y gracias a las cuales es capaz de dirigirse a un fin. Supone la intrínseca ordenación de las facultades humanas hacia sus propios fines, inteligencia y voluntad, a la verdad máxima, bien supremo. Eso es lo que busca, ¿no? Así, la ley moral está grabada en la inteligencia y la voluntad del hombre, y el hombre con su inteligencia es capaz de advertir lo que le hace bien o lo daña, y así descubre esa ordenación o ley moral. En el catecismo se encuentra en varios números, de hecho en muchos. Hay que leerlo. Voy a leer un texto. No lo voy a leer todavía. Está entre los números 1954 y 1960. Ahorita más tarde voy a leerles un texto a ver quién está de acuerdo con él. Entonces, seguimos. Tiene varias propiedades esas reglas, ese manual de instrucciones, ¿no? Uno, es universal. Ah, qué bien, yo nací el 3 de abril del 81, para mí no aplica. No, señor. Si tienes naturaleza humana, por tanto, si eres persona humana, sigues esa ley. Hayas nacido el día que hayas nacido, en el tiempo de la historia que hayas nacido. Es universal, para todos los hombres de todos los tiempos. Porque es dado a la naturaleza, no a hombres en particular. Es para todos. Es inmutable, es decir, no cambia desde Adán y Eva hasta hoy. No ha cambiado. Es la misma, exactamente la misma. No admite dispensa, es decir, ¿puedo en algún momento decir que esto no aplica para mí? No, siempre aplica. Por eso dice que es inmutable y no admite dispensa. No es lo mismo que despensa. Hay una I, dispensa. Y es evidente. Una persona de sano juicio puede descubrirla, pero a veces nuestros vicios y nuestros defectos nos impiden descubrirla. Es que esto no aplica para mí, yo ya estoy más allá, yo ya puedo hacer lo que se me venga en gana, yo ya conozco todo, yo ya estudié el seminario 10 años, yo soy un curita muy bueno. No, también aplica para mí. Aplica para mí, aplica para un niño de 1 año, aplica para una persona de 80 años, para todos, ¿no? Hay diversos grados y aquí es donde empiezan los problemas. Esa palabra que está ahí un poco rara, sindéresis, vamos a tratar de omitirla si quieren. Es hacer bien y evitar el mal. Es el primer principio de la voluntad. Así como hay un principio intelectual que dice A es A y no es B, que uno dice, eso es obvio. Bueno, pues sí, esto también es obvio, hacer bien y evitar el mal. ¿Sabe? Eso es el primer grado. El segundo grado son los preceptos conocidos por casi todas las culturas. Y aquí
Voy a hacer un paréntesis. Pregunto yo, ¿los 10 mandamientos pertenecen a la naturaleza o son dados por Dios para su pueblo nada más? Pertenecen a la naturaleza. Si pertenece a la naturaleza, ¿por qué el budista no adora a Dios? Allá ve. ¿Por qué no asiste a misa? Porque su inteligencia no la acomoda para allá. Estamos ir viendo esas preguntas. Vayan pensando esa pregunta porque es fundamental. Porque aquí se basa prácticamente el resto de lo que vamos a decir en esa respuesta, ¿no? Y hay unos preceptos más complejos y conocidos, preceptos más complejos, conocidos y deducidos por los especialistas. Es decir, que no están dados de modo fácil. Por ejemplo, el hecho de que el matrimonio sea indisoluble no es una cuestión tan sencilla. Es decir, uno lo puede entender porque así está en el designio de Dios. Pero si eso es cierto, ¿por qué los cristianos de Inglaterra permiten el divorcio? Si es algo que está en la misma revelación que tienen nosotros, que tenemos nosotros. ¿Se entiende? Son datos y cuestiones muy peculiares. Por ejemplo, también, preceptos más complejos. El orden sacerdotal, única y exclusivamente para hombres. Pero los anglicanos promueven el sacerdocio femenino. Y solamente ellos. Allá ellos, digo. ¿No? Allá ellos. Un ejemplo clarísimo. Hace el bien y evita el mal. Otro modo de enunciar esto es lo siguiente. Amar a Dios como es debido y al prójimo como a mí mismo. Es exactamente el mismo principio. ¿Sí o no? Sí. No es tan evidente, pero sí es el mismo. Vamos a regresarnos a lo primero que dije. Por mi inteligencia y voluntad puedo entender que Dios me creó a mí y creó el mundo. Por tanto, nadie niega entonces que los creó a ustedes, ¿no? Obvio, está implícito en el hecho de que me creó a mí y creó a los demás. ¿Qué es lo que yo aspiro más si entiendo que Dios me ha creado? Pues aspiro a Dios, a estar con Dios, ¿no? Pero como es parte de mi naturaleza el estar con Dios, debe estar en los demás. Y si yo me entiendo como criatura y como hijo de Dios posteriormente, pero como un ser que puede adorar a ese Dios, entonces debo tratar a los demás como posibles hermanos en esa creencia. Por eso, el mandamiento de amar a Dios como es debido y al prójimo se desprende única y exclusivamente, sin meternos en la fe, del uso de la razón. Lo que decía Ramón es totalmente cierto. Los 10 mandamientos son para naturaleza humana. Entonces me pueden hacer la pregunta, entonces ¿por qué el budista no vale? Pasa que el budista no ha tenido la revelación de Dios. Ahora, voy a leer ahora sí el texto. Este textito es de un santo así como que, bueno, casi no lo voy a decir mucho. Se llama San Agustín. Dice, Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. Y ahora sí, voy a la Biblia. ¿Qué estamos en Éxodo 34? Monte Sinai. Éxodo 33, 34. Monte Sinai. 40 días está Moisés con Dios y le dice, voy a darte mis mandamientos. Excelente, Dios. Y entonces, el dedo de Dios, así culmina el capítulo 33, perdón, sí, por ahí está, escribe los 10 mandamientos. Entonces Moisés baja, él dice, pues llevo aquí como un día. Baja y se da cuenta que han pasado 40 días. Cuaresma. Es el encuentro con Dios. 40. Entonces baja Moisés y se da cuenta que han pasado 40 días desde que subió al monte Sinaí. Entonces se da cuenta, para su desgracia, que los hijos que están ahí, de todos los judíos, de todos los hebreos, han hecho un becerro de oro. Y dice Aarón, Moisés, es que ¿qué crees? Como no bajabas, pues teníamos que adorar a un Dios. Y teníamos que verlo. Y dice Moisés,
Y entonces Moisés es el primero en quebrantar los 10 mandamientos, arroja las piedras y las quiebra. ¿No? Es un chiste, se pueden reír. Entonces, quiebra las tablas de la ley. Y entonces, ¿por qué es un enojo o una ira de Dios de que el pueblo, que Dios ya le había dicho, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, si eres fiel a mi alianza? Y entonces el pueblo no es fiel a la alianza, por eso se quiebra y se rompe la alianza, depositan los 10 mandamientos. Inicio del capítulo 34, para que no crean que estoy diciendo yo cosas. 34, Números, Levítico, Éxodo. Y no lo voy a leer yo porque lo van a decir, pues sí, se lo sabe de memoria, y lo va diciendo ellos. Lees por favor el capítulo 1, el versículo 1. Dijo el Señor a Moisés. De pie, para que tú sepas. Dijo el Señor a Moisés: hazte tallar 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre ellas las mismas palabras que te había en las primeras que tú rompiste. Que había En las primeras que tú rompiste. Voy a ponerlos todavía más en un contexto todavía más peculiar. Justo antes de que Dios le diga el nuevo encargo de que vuelva a consultar, a construir las piedras, Moisés le dice: oye Señor, una petición un poco particular, es que quiero verte. Entonces Dios le dice: no puedes verme porque si me ves cara a cara morirás. Señor, es que quiero verte. No es lo que pediríamos todos. Moisés sí se atrevió a pedirlo. Y le dijo Dios: muy bien Moisés, si quieres verme, me verás. Y entonces le dijo: mañana me verás. Y Moisés estaba como en el purgatorio, ¿no? Ya quiero estar ahí. Eso es el purgatorio. Ya, pero todavía no estoy en el cielo. Entonces le dice Dios: Moisés. Dios, está bien, está todo contentillo en Moisés. Y entonces dice: Moisés, ven, súbete en esta roca y ponte en esta hendidura porque voy a pasar. Entonces Moisés hace lo que Dios le pide, y cuando va Dios a pasar, le tapa los ojos, pasa Moisés, le destapa los ojos y se queda Moisés un poco triste, porque solamente le dice Moisés: Señor, solamente vi tu espalda. Todo lo que hemos visto se resume en esa frase: he visto tu espalda. Señor, he visto todas las huellas que has dejado y te voy siguiendo. Ley natural, el encuentro con la verdad, el descubrir a Dios en las cosas creadas. Sabiduría capítulo 9, Romanos 1. Descubrir a Dios en las cosas que Él ha hecho es ver su espalda, es seguir sus huellas. ¡Qué bárbaro! Ese Moisés lo decía y lo hemos leído, pero jamás hemos entendido por qué lo dice la Escritura. Porque para encontrarnos con Dios hay que seguirnos a través de las huellas que va dejando en el mundo. Pero no solo eso, cuando Moisés baja nuevamente, se ve Moisés radiante, tanto que tiene que ocultarse. No sé ustedes si hayan visto la escultura del Moisés de Miguel Ángel. Bueno, ¿se acuerdan que traía unos cuernitos? ¿Qué tiene los cuernitos con Moisés? Bueno, pues resulta que el verbo iluminarse o ser iluminado en hebreo es como kará con Q, pero el cuerno se dice querer. Entonces alguno que interpretó mal dijo: entonces tiene cuernos por haber visto a Dios, pero decía realmente estaba iluminado por ver a Dios. Entonces por eso Miguel Ángel puso los cuernitos. No tiene nada que ver, pero eso es culturilla general, ¿no? Entonces se entiende. Hemos pedido ver a Dios todos nosotros desde que nacimos, a lo mejor no consciente, pero sí lo hemos buscado. Otro que se atrevió fue el grandísimo Elías. Lectura del domingo pasado. La viuda y la masa, y que si dame pan, no, es que más tengo para mí, para mi cultura, esa lectura. Elías, después de aquello del enfrentamiento con los 40 sacerdotes de Baal, que es genial, es fantástico ese texto, ándenle, grítenle, a lo mejor su Dios está dormido, sí, burlándose Elías de los sacerdotes de Baal. Al final le dicen: bueno, llénenme el sacrificio, ¿vale? Luego matan a los 40 sacerdotes. Eso está en el capítulo 17, 18 de Primero de Reyes, entonces lo pueden consultar. En el capítulo 19 Dios le dice: huye,
al desierto y dura 40 días en el desierto hasta llegar al monte Carmelo. Dice, Dios, quiero verte. Muy bien, mañana me verás. Métete en esa cueva, otra vez. Una piedra y un hendidura. Entonces dice, métete en esa cueva y yo me manifestaré mañana contigo. Y amanece un tormentón y dice, sale Elías y dice, este no es Dios. Y se volvió a meter. Y entonces viene una lluvia bastante fuerte y dice, este debe ser Dios. Sale y no descubre a Dios. A la tercera, una brisa apenas proveniente del mar. Dice, este es Dios que me acaricia. ¿No? Eso está en 1 Reyes 19. Casualmente, los dos seres en este universo que pidieron ver la gloria de Dios se aparecen en la transfiguración. ¡Oh! Ahora entiendo por qué estaban Moisés y Elías en la transfiguración. Exactamente por eso. Pidieron ver la gloria de Dios y la vieron hasta que no estuvo presente el Hijo de Dios. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Y todo por estudiar la ley natural. Todo por estudiar la ley natural llegamos hasta la transfiguración. ¡Qué bárbaro! Eso es dominio de textos. Entonces, ahora ya lo pueden decir ustedes alegremente a sus hijos, nietos y los demás, ¿no? Vecinos y demás. Entonces, por eso entiendo que el amor al prójimo y a Dios es parte de la naturaleza, ¿no? ¿Son los mandamientos preceptos solamente para creyentes en Dios o pertenecen a la naturaleza humana? No, son a la naturaleza humana. Todas las culturas prohíben matar. Pero ¿por qué los espartanos y algunas otras, por ejemplo los aztecas, mataban a aquellas personas que eran como que con deficiencias? ¿Por qué ofrecían sacrificios? Bueno, pues eran las culturas. Por eso les decía, es evidente, pero depende de los vicios y defectos, no podrá ser tan evidente. ¿No? Pero todo el mundo entendía que matar a un inocente es malo y sigue siendo malo. Dios ha dispuesto que el hombre actúe de un modo encaminado hacia su fin natural y ello se manifiesta en la ley natural. Por tanto, un modo de participar del plan de Dios hacia mi persona. Y lo que sigue, también me emocioné cuando lo estaba escribiendo. Al descubrir la ley natural inscrita en la naturaleza del hombre, es como si leyera dentro de la mente de Dios lo que Dios piensa y quiere de mí. Es introducirme en el pensamiento de Dios. Y hay quien niega la ley natural. ¿Qué le vamos a hacer? De modo que no seguir la ley natural es ir en contra de los planes de Dios, pero sobre todo es ir en contra de mi propia persona, porque es no querer lo mejor para mí. La ley natural es el reflejo del plan de Dios para mí. Dios tiene un plan, creación, providencia. Ese plan, creación, providencia, en mí se llama ley natural. Cuando yo no lo sigo, decíamos, vamos como en un barco navegando para todos lados. Y aquí el ejemplo del celular queda muy claro. Yo tengo un celular, hace lo que hace porque alguien pensó que hiciera esas funciones. Si yo le doy al botoncito rojo y quiero hablar, ¿cuándo voy a hablar? Jamás. ¿Por qué? Porque el botoncito rojo es para colgar, nada más. Entonces jamás de los jamases el botoncito rojo es para hablar. Por tanto, un acto bueno siempre será bueno y un acto malo siempre será malo. ¿Por qué? Porque así está dado a la naturaleza humana y está de acuerdo a toda persona. Aquella persona que diga que matar a una persona dentro de las 12 primeras semanas de su gestación no ha entendido ni se ha entendido a sí mismo. No sabe quién es. Mucho menos va a saber quiénes son los demás. No se ha entendido él dentro de un plan general. Él se entiende como él solo. No es posible, leía hoy en el Face, porque un amigo de Ecuador publicaron en el periódico de Ecuador y él lo pone en el Face, dice, multan con $292 a una persona que amarró a un perro, encadenó a un perro. Renglón seguido, se pide aprobar la muerte de los niños que no son deseados. Totalmente fuera de lugar una y otra ley. Yo te multo con 200 por maltratar a un perro. Ah, pero eso sí, no pasa nada si matas a un ser humano. Y otro amigo
este fue de Culiacán, sacerdote también, publicaba: qué extraordinario cuando los científicos dijeron que había una bacteria en Marte, hay vida en Marte. Dice, pero qué mal cuando en la Tierra se encuentran con un corazón latiendo y quieren matar. Y no es vida. Qué triste fue decirnos a Dios, pero así es. Analizar mi ser personal me ha llevado, Dios mío, a darte gracias por haberme creado. Quien no ha llegado a esta conclusión, a darle gracias a Dios por lo que es y por lo que son los demás, entonces todo lo que he dicho no ha servido absolutamente nada. Nos sentimos como un Moisés diciéndonos que nos muestres tu rostro. Eso está en el Salmo 27. Todas estas citas, cuando las fui escribiendo, son espectaculares. Uno lee el contexto del Salmo, ¿no? Además que está en Éxodo 33, ¿no? Hoy como ayer, solo dejas ver tus huellas. Dios no se nos manifestará. Y es más, aún manifestándose no lo vemos. En la Eucaristía lo vemos, en cierto sentido, porque no lo vemos. No lo vemos. Y allí, Señor, te encuentro, porque es gloria de los hombres el buscarte entre lo escondido. Dice Proverbios 25:2. Es gloria de los reyes encontrar a Dios. En verdad, Señor mío, donde te busque te encuentro, y si miro fuera, todas las cosas me hablan de ti. Y si miro dentro de mí, no me encuentro solo, sino que hallo que tú estás conmigo, incluso antes que yo esté contigo, porque tus manos me hicieron y me plasmaron. Dame inteligencia entonces para aprender tus mandatos. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿No? Por esto, Señor, son agradables tus mandamientos, porque ellos son una luz en esta oscuridad, porque en ellos encuentro la felicidad tan anhelada. Estamos acostumbrados en esta sociedad a que si nos dicen algo que es obligatorio, que lo tenemos que hacer, lo rechazamos. Los ángeles les pasó lo mismo. Dios les dijo, ¿conmigo o contra mí? Y el pecado de ellos fue pensar que había la posibilidad de que ellos fueran autónomos. Eso les llevó por un proceso muy largo. Quien quiera conocer todo ese proceso, lea el Gnóstico. Léalo, ahí va a aparecer. Al culmen de odiar a Dios y a su creación. De la duda o de la posibilidad de yo ser autónomo, llego a una conclusión final de odiar a Dios y a sus criaturas. Que eso les quede muy claro. En ellos encontramos, en los mandamientos, la felicidad tan anhelada. Ahora sí, vamos al tema más sencillo. Ya nos quedan como 15 minutos, no se preocupen. La virtud de la religión es lo que yo le debo a Dios. Es una virtud moral. Hay 3 tipos de virtudes. Hay muchísimas, ¿no? Catalogadas más o menos 3. Una, las teologales, fe, esperanza y caridad. Las cardinales, justicia, fortaleza, prudencia y templanza. Y las morales, que son muchas. La justicia, bueno, la religión en todo caso, tenemos la alegría, tenemos la generosidad, la longanimidad, etc. Muchas virtudes. Dentro de ellas, por supuesto, está la religión. Es una virtud moral, por lo tanto tengo que hacerla yo, ¿no? Esa religión, esa virtud moral llamada religión, se fundamenta en 3 situaciones, características, notas, como le quieran llamar. Una de ellas es la sabiduría, otra la humildad y otra el amor. Por la sabiduría es todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos dicho. Reconocemos a Dios como creador y Señor del universo. Eso es lo máximo que podemos encontrar. Por tener su raíz en la sabiduría, la imagen que nos hacemos de Dios tiene una importancia capital para la vida religiosa. Y esto lo vamos a analizar en la próxima sesión, las deformaciones del cristianismo. Porque aunque el cristianismo es la religión de la salvación, hay deformaciones dentro del cristianismo. Yo soy bien católico, pero voy a que me lean la mano. Gracias por creer en la providencia, ¿eh? Muy bien. Y todo error en este aspecto se traduce en una deformación práctica de la religión, obviamente. La segunda es la humildad.
Aceptamos el lugar que nos corresponde, el de los demás y el de todas las cosas creadas. Tenemos el caso en el colegio de un niño de primero de primaria, 6 años. No es capaz de hablar muy bien, que digamos, escribe como un niño de 1 año. Porque en serio, agarra el lápiz y en el examen tiene un... Bueno, no hay. Entonces, ese niño lo hemos analizado desde preescolar. ¿Por qué ha llegado hasta primaria? ¿Cómo es posible? Por 2 razones. 1, porque no puede reprobarlo por la ley. Y segundo, porque ese niño domina a sus padres. Ese niño no tiene en cuenta ni los papás el lugar que les corresponde. El papá es el papá, la mamá es la mamá, y el hijo es el hijo, y el hijo se somete, y se acabó. Habrá ocasiones en que se pueda dialogar, pero padres, al final, no, y con una sonrisa. No sé si es una recomendación. No vas. Firmes y no. No vas. Y no va. El adolescente solamente necesita 3 cosas: el iPad, la computadora y la televisión. Pero no es cierto. No necesita eso. Solamente necesita comida sana, no las papitas, comida sana, deporte al aire libre, convivencia con sus papás y el amor de sus padres. Eso cura todo. Todo. Demostrado, creo que fue en Perú, con una muestra de no sé cuántas. En Estados Unidos perdón. Con 40,000 niños y 40,000 niñas en Estados Unidos, la Universidad de Stanford hicieron eso y el 99.9% funcionó. O sea, en Estados Unidos es que son otra cultura, son seres humanos, nosotros también, por tanto también se puede. Que aquí nos cueste más, hombre, es otra cosa, es otra cosa. Por tanto, lugar que nos corresponde frente a Dios, soy su hijo y puedo pedirle, pero también le debo a Dios. Reconocer a los demás y reconocer todas las cosas creadas. De aquí se entiende que el cuidado del medio ambiente no es algo que es como que, pues esto como que pertenece al Estado, ¿no? Cuidar el medio ambiente, no, pertenece a nosotros. Y fue las primeras cosas que dijo Benedicto XVI cuando dijeron los nuevos mandamientos del Papa, cuando hablaba de la ecología, el cuidado del medio ambiente, etc. No, es que es parte de esto. Parte de la humildad es reconocer que Dios ha creado esto y debo cuidarlo. ¿Por qué? Porque no es mío. No es mío. Y si no es mío, es de alguien. Pues, simple, ¿no? 50 pesos en la iglesia son de alguien. Es que se los aventó el padrecito a Dios y dijo: Dios, lo que caiga, lo que agarres es tuyo. No, son de alguien, son de alguien, ¿no? La colecta a Dios, lo que agarres es tuyo, decía un padre en España, ¿no? Bueno, todo es mío, pues. Okay. La humildad es necesaria para mantener la conciencia, viva la conciencia criatural. ¿Qué significa? Soy una criatura, Dios me ha dado todo lo que soy. Yo no me he dado el ser a mí mismo, no es que un día estuviera, voy a existir como Mario. Aquí estoy. ¿Dónde? Y la última es el amor. Implica el reconocimiento, que es la sabiduría, de la suprema dignidad y excelencia de Dios. Eso me lleva a darle culto. Esto me lleva a la liturgia. Caray, catequesis, liturgia, transversalidad que proponía el padre Félix. ¿No? Ahí está. Yo lo entiendo. Ahora tengo que rendirle culto. Ahí está. ¿No? Y la entrega total a su servicio. Mi entrega es mi devoción a Él. No hay más. Y esto es, no estamos hablando todavía aquí de fe, esto es solamente ¿cómo? Es una correspondencia, esto todavía no es la fe como tal. Esto es lo que hemos analizado por medio de la razón. Si alguien niega todo esto, pues qué bueno, felicidades. La respuesta adecuada al don de Dios surge del amor, o si se prefiere de la justicia, a condición de que se entienda el amor como la virtud que consiste, la justicia,
que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido, no lo que se merece, lo que le es debido, lo que le es necesario. El joven de 10 años no es necesario que tenga celular. No, porque un padre no se lo dé. Es un injusto usted. Es cierto. Catecismo 1807. Ahora bien, la relación con Dios no es de igualdad. No somos iguales. Le hablamos de tú. Esto. Paréntesis. ¿No? No voy a decir nombres porque luego me sale lo de expulsión de los vendedores, ¿no? El santo que cantamos en misa no es, y todas las respuestas, el Señor esté con ustedes y con su espíritu, Padre, sí, con el suyo, no con el mío, y con tu espíritu. Es un diálogo de tú a tú, la Eucaristía. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, no, de tu gloria. Me he cansado de decírselo a los coros, así que ya no se los digo más. Si quieren persistir en su error, pues adelante. Entonces, no es de igualdad, pero la Eucaristía nos permite tratar a Dios en un tú de amor. Y con tu espíritu. Llenos están los cielos, o el cielo y la tierra de tu gloria. ¿No? Eso es así. Liturgia, otra vez para que vean. Aquí también vemos eso. En consecuencia, debemos reconocer su señorío absoluto. Ya se acerca la fiesta de Cristo Rey, Rey y Señor de todo el universo, ¿no? Que por cierto, esta fiesta surgió debido al pueblo mexicano, ¿sabían? ¡Excelente! Muy bien, dígaselos. ¿Por qué fue? Dígaselos, no le voy a decir nada. Es que ellos no saben. ¿Por qué? No, es que yo pienso que porque aquí fue lo de las leyes en contra de los sacerdotes y se defendió con valentía. ¿Y cómo se llamaba esa guerra? Cristera. Guerra cristera. ¿Cuál era su lema? Cristo Rey. Bueno, pues el Papa Pío IX publica una encíclica Quas Primas donde a favor de la lucha mexicana se instituye la fiesta de Cristo Rey. Para que vean, ya saben dónde surge Cristo Rey. Quas Primas de Pío IX. No se decantaba la iglesia porque no podía, porque era un problema de iglesia-estado particular. Pero ya después de que termina la guerra, institución para que vean el universo, que la iglesia defiende a todos sus hijos. Y ahorita, muchos de esos mártires están canonizados, ¿no? Muchos. En consecuencia debemos reconocer su señorío absoluto, Cristo Rey, y antes la imposibilidad de corresponder según estricta justicia, porque yo no puedo responderle a Dios del mismo modo que Él me ama, porque Él me ama de modo infinito y yo de modo, pues, como puedo, ¿no? Debemos manifestar nuestro agradecimiento del mejor modo posible. Aquí tenemos el caso de Caín y Abel, o de Esaú y Jacob. Nada más de Caín y Abel. Háganme una ofrenda, dijo a los dos hermanos. Y Caín dijo, lo primero que agarren, manzanas, esto, todo lo otro, y ahí está. Como todo es tuyo, pues también es tuyo. Y Abel no. Abel se esforzó, a ver, esta no le cortaba el pelo. Esta no. Le presentó la mejor oveja que tenía. Entonces, Yahvé Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y después el otro envidioso va a ir. Así fue. Ahí lo mató con una quija de burro. Debemos manifestar nuestro agradecimiento del mejor modo posible, que implica la entrega total de toda mi persona. No solamente de modo intelectual o de mi voluntad, sino también mi cuerpo. Oye, es que nos están pidiendo gente para... Ahí voy. ¿Sí? ¿Se entiende? La gratitud, la virtud de la gratitud aparece así como la respuesta adecuada, el acto religioso más perfecto. ¿Qué es la Eucaristía? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Lo escucharon? No. Fuerte. Acción de gracias. Acción de gracias. La Eucaristía es la acción de gracias por excelencia que podemos dar. Es la máxima. El nombre Eucaristía en griego significa acción de gracias. Por tanto,
Si aquí lo que me dice, la gratitud aparece como la respuesta más perfecta que puedo dar, pregúntense ahora, oye, ¿y es bueno eso de asistir a misa? Pues no sé. Después de todo lo que he dicho, ya no sé. Oye, si llego tarde, así como que tarde, pero no fue nada en la misa de domingo. El acto religioso más perfecto. No se pregunten si llegaron tarde. Yo no soy quien para responder. A ver, que se lo responda. ¿Qué sigue? ¿Otra más? Miren, terminamos a tiempo. Mucho más temprano. 8:17. Pues terminamos antes. Entonces, en las hojas que les acabamos de repartir, vienen varios textos para meditar. Y esto va a venir siempre, ¿no? Lo primero, me parece que es... Vienen unos textos para meditar. Dice, vivencia del tema, es decir, la próxima reunión de la comunidad se reúnen para comentar el tema que acabamos de ver. ¿Cómo nos lleva el análisis de nuestra propia persona al encuentro con Dios? Entonces, si puedes regresarte a donde está la oración de me siento como un dice, entonces, los textos de esa oración, por favor medítenlos, para que vean cómo es posible, por medio de la Escritura, hacer una oración. Para que no tengan la Biblia como un elemento más dentro del todo, sino que la Biblia sea parte fundamental del todo de mi comunidad. Estamos tratando de cambiar de una animación por medio de la Biblia a una pastoral bíblica, no me acuerdo cómo es, pero que la Biblia esté presente en todo lo que hacemos. Bueno, pues aquí apareció chorrocientas mil veces, ¿no? Además, les propongo el texto de sabiduría número 9, que luego ese les va a enviar a Romanos, y los romanos los va a enviar, entonces ahí se van saltando de un texto a otro, para que lo vayan analizando, porque sabiduría es el Antiguo Testamento, luego van a Romanos y es el Nuevo Testamento, ya con la revelación de Dios, ¿no? Sobre todo en Cristo. Luego viene, el segundo punto es, ¿qué nos dicen los santos respecto a algo que hayamos visto aquí? Y viene un texto de uno de los santos favoritos míos, que es San Anselmo de Canterbury. Es un obispo de Inglaterra, más o menos muere en el año 1100, 1033, por ahí, 1050, vamos a dejarlo a la mitad, por ahí más o menos. Y escribe este texto al comienzo de uno de los libros más famosos de él. Ya lo leerán, ustedes lo meditarán. Es un texto con mucha profundidad. Es bastante oportuno, sobre todo les voy a leer el primer párrafo para que vean por dónde va. O sea, era un obispo de mucha altura intelectual. Después de Santo Tomás y San Agustín, intelectualmente como teólogo es él, para que vean la altura de teología que tiene. Deja un momento tus ocupaciones habituales, hombre insignificante. Entra un instante en ti mismo, apartándote del tumulto de tus pensamientos. Arroja lejos de ti las preocupaciones agobiantes y aparta de ti las inquietudes que te oprimen. Reposa en Dios un momento. Descansa siquiera un momento en Él. Este texto que les pongo es lo más tipo oración que tiene, porque todo lo que sigue del libro es pura filosofía, se trata sobre la demostración de Dios. Entonces son unos argumentos muy complejos que no hace falta que lo pusieran, pues eso es suficiente. Y la última página es un texto del Vaticano II, que es lo que hay que meditar y analizar durante todo este año. Es de la Gaudium et Spes, en el capítulo 15, o el número 15 y 16, y es un texto también con mucha profundidad. En ese texto participó Benedicto XVI, como Ratzinger, pues. Estuvo también presente Juan Pablo II, estuvo presente, me parece también, que Juan Pablo I. O sea, son textos que no se lo inventó Juanito de la esquina, sino gente muy lista, gente muy preparada, y que nosotros estamos a punto de meternos en su pensamiento.